estoy con nada más y nada menos que María Paz, María de Los Ángeles es tu nombre completo. Sí, María de María de los Los Ángeles. Ángeles Paz, que estás fuertemente, María, involucrada. Primero, ¿cómo estás? Bueno, que hablamos recién, por eso no te pregunto, pero para la audiencia, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Manuel, muchas gracias por convocarme para esta charla que me resulta muy agradable, charlar de lo que me gusta, siempre. Bueno, gracias a vos por compartirnos lo que va a ser esta entrevista. Y bueno, decía que vos estás involucrada fuerte con la IEA, que es, lo estoy diciendo bien, International Enneagram Association, Exacto. Asociación Argentina de Enneagrama, podemos decir, es la Argentina y bueno, y después hay una global que está en Estados Unidos, exactamente. que es esta que nombro, pero en Argentina es la Asociación Argentina de Enneagrama. Exacto. Yo asistí a uno de tus eventos, de tus Ujú. clases en la asociación y me gustó mucho. Sé una base de lo que es el enneagrama, pero también entiendo que el estudio del enneagrama es recontra profundo, es muy poderoso, es muy fuerte, por eso el respeto que le tengo y porque las cosas que pude ver de mi trabajo personal me han resultado de maravilla, o sea, por decirlo sintéticamente, ahora nos vas a contar vos, pero el conocimiento de la sombra, de las partes de uno que no conoce, el carácter, cómo uno se defiende sin saber que es una defensa, porque uno dice, no, yo soy así, bueno, es maravilloso. Así que estuve en una de tus clases y me encantó y aparte, esto es una percepción mía, si me permitís, te noté muy seria, muy profesional, lo cual yo creo que está bueno porque eh, se conoce un poco más que antes el enagrama, pero no es que tuvo una ebullición notable como constelaciones en este tiempo, esto, lo otro. Entonces, justamente por eso, apreciar a las personas, alguien como vos que está hace más de 20 años estudiando esto, me parece que para mí es una gran oportunidad para quien escuche también, antes de que ¿viste? Explote y sea lo que tenga que ser. Así que bueno, gracias y no quiero hacerlo muy largo. Enneagrama, básicamente, vos cómo lo considerás, ¿qué sería para el que escucha por primera vez? Mira, Manuel, y para los que nos van a escuchar, el enneagrama, yo he pasado por diferentes etapas con respecto al enneagrama, en general siempre etapas de que me ha fascinado desde un primer momento este sistema, esta herramienta, sistema, ¿no? Muchos lo llaman sabiduría, puede ser también una sabiduría, porque la realidad es que el enneagrama habla de la condición humana y de todos los ingredientes que componen al ser humano, ¿no? Desde la corporalidad, desde lo mental, desde lo emocional. Y entonces es muy vasto en ese sentido. Y me fascinó por eso, porque siempre tuve un gran interés desde muy chica de conocerme, de entenderme, de poder entender a los otros, de ir a esos momentos donde no nos comprendemos con el otro, donde, bueno, finalmente el mundo que vivimos, que es un mundo de lo más complejo, ¿no? Donde unos creen que tienen razón, los otros también, hay peleas, hay guerras, hay de todo, ¿no? Entonces el eneagrama básicamente es como una guía que habla es decir, es un sistema. ¿Y por qué te digo en diferentes etapas? Porque antes estaba más parada desde el lugar de la sabiduría. Ahora te digo, mira, es un sistema, es una herramienta que como cualquier otras te puede servir para hacer un camino propio de poder comprenderte, poder desarrollarte y también de conocer a los otros. A mí me fascinó. Tiene la característica de que describe 9 tipos de personalidades con todos digamos, condimentos que puede tener cada personalidad con mucha precisión. Y lo que dice el Enneagrama, bueno, son 9 personalidades básicas y vos al escuchar esas 9 personalidades te identificás en una. Lo importante acá es el que se identifica en una persona, es decir, que sea la persona la que se identifica. Personalmente, cuando fui al primer taller de Enneagrama, que fue allá por el año 2002, más o menos, que lo hicimos con mi marido, que es actual marido ahora,
fue como muy revelador, ¿viste? Yo estaba en una búsqueda que tenía que ver con que, bueno, estaba casada, tenía una familia, algo que siempre había querido tener, me iba bien profesionalmente, yo trabajaba en una empresa de medicina prepaga en ese momento y me iba muy bien como líder comercial de la empresa, pero sin embargo, viste, había algo ahí que no terminaba, que había como una cierta disconformidad que tiene que ver bueno, tiene que ver con el propio vacío existencial, ese vacío óntico que todos transitamos en algún momento, más por supuesto algunos problemitas que se suman desde que uno es concebido, digamos, en el vientre materno, ¿no? Y entonces es como que, nada, cuando escuché hablar de que alguien estaba diciendo cosas que a mí me pasaban por dentro, mejor de lo que yo lo podría describir, fue como, fue brutal, ¿viste? Porque decir, cómo una descripción de una personalidad puede decir cómo yo me siento por dentro, porque lo interesante del eneagrama es eso, que te dice cómo nos sentimos por dentro, no las conductas de cómo actuamos, sino qué nos pasa a nosotros por dentro. Y bueno, eso fue como empezar a tirar del violín y empezar a meterme en este mundo del eneagrama, bueno, que me fascinó porque me trajo un montón de beneficios. Y creo que el beneficio mayor tiene que ver con darme tiempo a que cuando me pasa lo que me pasa, bueno, transitarlo y no huir o dramatizar, digamos, en general uno tiende a salir corriendo de ese lugar de emociones negativas que no le gustan. Bueno, yo creo que hoy en día te digo, creo que eso es el eneagrama. Te ayuda a conocerte, pero fundamentalmente para transitar y para darle cabida y reconocer todos los estados que uno va atravesando en el día a día. Y en vez de justificar, en vez de culpar, es como que no, los transitas, digamos, los masticás, haces un insight con eso que te pasa, ¿no? Con esas emociones, porque bueno, emociones lindas como son la alegría, la tranquilidad, la paz, el bienestar, son emociones que el ser humano las transita naturalmente, no necesitamos ninguna explicación. Si vos estás así contemplando un paisaje tranquilo, estás con tu pareja o con tus hijos si tenés hijos, o estás en un trabajo que te gusta y cuando sentís bienestar, transitamos muy fácilmente esas emociones. Mientras que emociones como el miedo, como el enojo, como la culpa, como la envidia, como un montón de emociones que tenemos, no las transitamos fácilmente, en general las rechazamos. Después podríamos evaluar por qué pasa esto, pero eso es lo que nos pasa. Entonces, a mí, ahora, a esta altura ya del partido, de los años que llevo con esta herramienta, trabajando con ella desde mí y desde estar con otros, es eso, es aprender a transitar esas emociones, hacer insight con ellas, a ver qué me traen. En vez de decir, no, bueno, yo no soy, porque el ego lo que hace, sí, el ego pongámoslo como la personalidad, ¿no? La manera de funcionar de cada uno, el ego lo que hace es rechazar todo lo que no le gusta. Y entonces el ego lo que quiere es sobrevivir. Entonces cuando sentimos una emoción negativa, el ego siempre se justifica. No, esto me pasa porque fulano, no sé qué, porque me engano, porque me caí o porque esto, porque el otro, por lo que fuera, se justifica. Y yo creo que la justificación nunca te lleva a un buen lugar, porque no te permite darte el tiempo para decir, no, bueno, a ver, ok, me está pasando que estoy sintiendo envidia. Lo que pasa es que aparte son emociones que tienen, algunas tienen muy mala prensa, por lo cual te vas a encontrar mucha gente que te dice, no, yo no soy. A ver, la envidia es una emoción que está y todos sentimos. Hablo de esa porque es la que tiene peor, una de las que tiene peor prensa. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? Me justifico y digo, no, pero fíjate, el otro
no sé, pero fíjate cómo trabaja, se desloma, pero yo no voy a hacer eso porque yo quiero estar tranquila y ser feliz, o voy a decir, bueno, ¿qué hago con eso? Eh, Me preparo, me hago, trato de estar, de hacer algo conmigo para poder lograr esto que del otro me da este recelo, ¿no es cierto? Así que a esta altura te digo, creo que es eso. Es como que es un sistema, es una herramienta que describe muy minuciosamente y con mucho detalle las personalidades, 9, porque así se armó el eneagrama, eso ya es parte de la historia, que podemos hablar un poco de la historia si a vos te querés, pero digamos que... Y la verdad es que a mí me cerró de entrada, ¿viste? En general, yo doy talleres hace mucho tiempo y funciona. La gente se encuentra en estas 9 pasiones o 9 emociones fuertes de las que habla el eneagrama, que de alguna manera lo que dice el eneagrama es que hay una emoción muy fuerte que nos tiene agarrados, nos tiene atrapados, y esa es a la que le tenemos que dar bolilla en principio. Por supuesto, sentimos todas, pero hay una en especial que te agarra y que vos eh, te pasa como diríamos en coaching, te pasa en transparencia, no te das cuenta de esto hasta que empezás a darte cuenta. Claro. Yo quisiera agregar por lo que pude aprender de tu clase, algún que otro libro, de verlo, quiero decir un poco de lejos, María, que también por lo que entiendo, el sistema, como lo llamaste vos, que me parece está muy bueno como lo nombrás, lo voy a decir con mis palabras y vos corregime, por favor, es súper complejo, porque digo esto para que no quede como que, para quien no sabe, está escuchando, no, son 9 personalidades y listo, sos así, así, no, Es que, ¿sabes qué pasa, Manuel? Es tan complejo como somos los seres humanos. tal cual, tal Los cual. seres humanos somos sumamente complejos, por lo cual es tan complejo como somos. Y esto, digamos, de alguna manera hay que ir como achicando como para poder empezar. Uno empieza por ahí desde los centros de inteligencia, desde estas tríadas, que es el centro mental, el centro emocional y el centro del cuerpo, que son, digamos, las 3 funciones básicas del ser humano. Podemos empezar desde ahí, después se empieza a separar cada tríada en 3, y después inclusive podemos seguir y podemos separar estos 9 en 27, porque en realidad descriptas con mucha minuciosidad, hay 27 personalidades, porque cada personalidad de estas 9 tiene 3 maneras de manifestarse, por lo cual llegamos a 27. Pero si vos seguís y seguís, obviamente podemos decir que hay tantos combinaciones de eneagrama. No sé si el símbolo, mira, acá tengo un símbolo como para que la gente, perdón, ¿no? Es lo que tengo a mano, ¿no? La No, gente ve, adelante. Sí, este es el sí, símbolo, ¿no? tal cual. Es un círculo con un triángulo que podemos ver acá y acá las puntas, y después hay una héxada. Y en cada una de estas puntas el símbolo es muy importante porque el símbolo contiene todo, Manuel. Entonces, en cada una de esas puntas hay una personalidad que digamos que se nombran del 1 al 9 por un tema de comodidad, no es porque tengan nada que ver con la numerología ni nada. Es simplemente que cuando hablamos de un 1 todos sabemos de lo que estamos hablando. Hay muchos autores que utilizan rótulos, como por ejemplo, bueno, el 1 es el perfeccionista. A mí no me gustan mucho los rótulos, porque me han confundido más que traerme luz, en el sentido de que, bueno, hay muchas personas que pueden ser perfeccionistas sin necesidad de ser un 1, o muchas Claro. personas que son líderes y no son un 8. Por lo cual los rótulos yo los dejo un poco para ahí, para los libros, y entonces se nombran del 1 al 9 por un tema de que nada, es una convención, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si vos mirás el símbolo y se supone que hay 9, no
solamente tenés la posibilidad, también a veces, se divide en tres, sino que todas esas líneas que vos ves ahí, y vos podés estar más cerquita de la derecha que el de la izquierda, estar más en combinación con una flecha que con otra, con un brazo, es decir, hay toda una combinación que se puede hacer. Por lo tanto, lo que podemos decir es que hay tantos enneagramas como personas, es decir, cada uno tiene su propia combinación. Lo que pasa es que para estudiarlo, bueno, empezás desde las, digamos, desde las agrupaciones más básicas, que serían las tríadas, después te vas a los 9, después te vas a los 27, después puedes combinar las alas, puedes combinar las flechas, y bueno, y así cada uno, ese es el trabajo finalmente, ir descubriendo en vos cómo se da esto. No sé si Sí, sí. ¿Estás bien con la señal del Wi-Fi? Se te escucha perfecto, pero se trabó un poquito. Pero igual Mira, nada. yo vi, y bueno, viste las cosas que pasan, Manuel, Sí, porque perfecto. No, igual ahí, perfecto, María. Eso solo fue un segundo, por las dudas te lo pregunto, pero se te escucha perfecto. Sí, por eso decía que bueno lo que decís, porque incluso yo llegué a ver, a leer, por trabajo personal, de ver, che, en dónde estoy, eh, hay movimientos muy interesantes, por ejemplo, dentro de un eneatipo, que son estos nueve que nombrás, ¿no? Si entiendo bien, dentro de un eneatipo, como decías, puede haber tres subtipos, lo que hace en principio 27, y hay un subtipo, por ejemplo, que me parece muy interesante, que es el contrafóbico, que es como el que le lleva a la contra a lo que es, o sea, hay una lectura psicológica que no, forma... y la lectura psicológica es brutal, por supuesto, esto Claro, está muy relacionado con la psiquis humana, está muy relacionado con toda la parte psicológica y también está muy relacionado con toda una parte espiritual, ¿no? Vista la parte espiritual como esta necesidad de trascendencia que tenemos los seres humanos, esta necesidad esta necesidad y además esto de que nos pasa, de que hay cosas que no podemos explicar y que nos pasan, ¿no? Como es un sentimiento hacia una persona y no hacia la otra, como es lo que te produce, ya, como decíamos hoy, ver un paisaje, entras en un estado, lo que te sucede cuando mirás el firmamento de noche lleno de estrellas, es decir, hay una necesidad de trascendencia del ser humano, entonces también habla de esto. Y esto es un punto re importante porque muchos lo llamamos, porque es así, una herramienta psicoespiritual. claro, A mí me gusta llamarlo también biopsicoespiritual, ¿no? Porque el cuerpo tiene un montón que ver en en este armado de lo que de lo que somos como seres humanos, ¿no? Eh, pero es muy importante, es muy importante para mí porque lo he visto, a esta altura tengo esa lectura, que el trabajo psicológico es fundamental. Si vos no haces primero un trabajo psicológico, y haces un salto, ponele, por decir algo cuántico, y te vas directamente a la espiritualidad, se corren muchos riesgos. Muchos riesgos porque el nudo del trauma que todos tenemos, porque tenemos que partir de la base que el eneagrama lo que dice es que nadie deja la infancia sin haber sido dañado, sin un trauma. Es así. Nadie deja la infancia sin un problemita cuando somos adultos, sin algo que uno no puede manejar, salvo, y también así todo con el salvo cuesta un montón, sin que eh, eh, lo trabajemos, digamos, ¿no? Hay que trabajar ese trauma que cuando hablamos trauma, podemos hablar de trauma, de herida infantil, eh, en fin, eso es como que esa es la base del eneagrama, por eso se basa mucho en lo que es la psicología, ¿no? Donde la psicología te dice el ser humano, es decir, es clave.
desde que nacés o desde que sos concebido hasta los 6 7 años. Es como que ese tiempo de la vida es como lo que de alguna manera hace que vos seas como sos. Entonces, es como una combinación que se forma entre lo que traemos de base como genético, lo que podemos, el medio que nos recibe, cómo son esas dos personas o esas personas significativas, nombrémoslas como mamá o papá o las personas que se hagan cargo de nosotros, y lo que nosotros podemos hacer con eso, ¿no? Es decir, que eh, digamos que cuando nosotros nacemos, Manuel, el bebé nace y no está formada la psiquis, es puro instinto, puro instinto. Un bebé no puede decir, che, tengo hambre, tengo sueño, estoy sucio porque me hice caca, esto me está esto me pica, no, no puede. Entonces lo único que hace es llorar o reírse, comunicarse con los papás, con la mamá o con la persona que lo cuida, y la persona tiene que interpretar lo que te pasa. Y en esa interpretación hay muchas necesidades, esto es pura psicología, que no quedan cubiertas, pero el instinto de supervivencia hace que aunque se te cubran esas necesidades, vos igual avances, igual intentes seguir con vida, igual intentes estar en este mundo. Por eso Melanie Klein hablaba de una madre suficientemente buena. Es decir, eso es lo que tenemos que tener para poder, para no morirnos en definitiva, porque el bebé si alguien lo cuida, lo apapacha, le da de comer, nosotros no tenemos la capacidad de sobrevivir. Entonces, todo ese periodo que el otro día pensaba, qué pena a veces me resulta el no recordar desde que naces hasta que tenés conciencia, ¿no? Porque es un periodo que sin duda alguna, para que hoy estés acá, vos, yo y todos los que estamos, alguien nos tuvo que cuidar, alguien tuvo que hacer por nosotros un montón, ¿eh? Porque un bebé es 24/7. Y el no recordar eso a veces es doloroso, porque lo empezás a los recuerdos que tenés por ahí no son, dependiendo de la personalidad, depende de lo que te queda. Bueno, por ahí me estoy yendo un poco, pero creo que esta, Manuel, es como la base. El eneagrama lo que postula es, nadie deja la infancia sin una herida, sin un trauma, sin algo que tiene que de alguna manera la propuesta del eneagrama es descubrir qué es eso para poder hacer un insight, para poder comprender, para poder sanar, para poder perdonar, para poder aceptar cómo somos cada uno. Entonces, hay mucha compasión en el eneagrama, porque si vos partís de la base que todos tenemos un problemita, que todos tenemos un temita, que tenemos que prestarle atención, es decir, todos tenemos un talón de Aquiles, si vos partís de esa base, mirás al otro ya con otros ojos, ya no lo mirás con dureza, con juzgamiento, sino que lo mirás diciendo, bueno, como yo tengo mi propio problemita, el otro también. Y eso trae compasión hacia uno y hacia el resto, por supuesto, ¿no? Claro, eso me imagino en un estado quizás, me imagino, María, más evolucionado, ¿no? De alguien con más trabajo, pero en general alguien nos molesta, alguien dice algo y nosotros nos defendemos, atacamos, Por puteamos. supuesto, sí, sí, sí. Eso que hacemos también involucra nuestro eneatipo, o sea, nuestra posición en el eneagrama, cómo nos defendemos, respondemos al ataque de un otro, o lo que percibimos como ataque, porque hay gente que ni se mosquea, ¿viste? Y hay gente que todo es un drama. Esa respuesta que hacemos al otro, ¿cómo se relaciona, cómo se vincula con el eneagrama o nuestro eneatipo?
Y no, está absolutamente relacionado porque digamos que me gusta un término que utiliza un autor que se llama Mario Sicora que habla de estrategias. Es como que vamos perfeccionándonos en una estrategia de vida, como para que se comprenda, ¿no? Y hay diferentes estrategias. Y lo que hacemos es perfeccionarnos en una manera de sobrevivir y creemos que esa es la única, y la vamos perfeccionando, y perfeccionando lo que implica es, la exageramos, terminamos siendo muy exagerados con nuestra propia estrategia. ¿Entendés? Y claro que sí, nos defendemos de una manera determinada y cada eneatipo tiene una manera puntual, podemos decir, de defenderse o una pasión. Hay un término viste que cada sistema tiene como un glosario, como un vocabulario, ¿no? Hay términos en Eneagrama que son como conceptos básicos que tienen que ver con la pasión, la fijación, bueno, y los miedos y las heridas, ¿no? Pero digamos que, bueno, y por supuesto mecanismos de defensa y la manera en que, sí, en que nos defendemos, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que la pasión, que sería esa emoción fuerte que nos tiene, y esa fijación, que es algo que la pasión hace que tengamos un pensamiento repetitivo con respecto a todo de una manera determinada. Alrededor de esos dos conceptos básicos es que se va armando y se va desarrollando la personalidad. Entonces, la personalidad es fija desde el lugar de que no cambias de personalidad, pero sí lo que haces es aflojar las defensas, es amigarte. Me gusta mucho esto, que no es tan nuevo para mí porque yo venía con una mirada más, pero esto de amigarte con tu propio ego, ¿no? Y ser compasivo con tu propio ego, porque el ego, viste, antiguamente se hablaba de matar el ego, no, no existe matar el ego. La verdad que no, porque si vos matás el ego, no sé, terminás, si la estructura física, psíquica tiene que ver con el ego. Si nos estructuramos, es gracias a esa infancia que tuvimos y que tuvimos la fortaleza de salir de esa infancia con un carácter, un ego estructurado. Y un poco el trabajo que tenemos que hacer a partir de que ese carácter o esa personalidad nos empieza a molestar, empezás no a sentirte a gusto de esa manera, es conocerte y es ir aflojando esas formas, es decir, que sí, cada una de esas 9 personalidades tienen quizás un área de mejora específica cada personalidad. ¿No? Hay para cada uno. Y eso es lo que tiene de interesante el eneagrama, Manuel, porque es como que le habla distinto a cada uno, ¿viste? No, 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 no es lo mismo para cada uno. Hay personas, como bien vos dijiste, que de golpe manejan una tranquilidad y tienen una pachorra, una manera de ser, que por ahí necesitas inyectarle energía y decirle, no, bueno, a ver, vamos Es decir, que querete un poco, ¿eh? Querete, tener amor propio, y hay otras personalidades que quizás tenés que bajar ese amor propio y decirle, bueno, no, pará. Es decir, que esto es lo que tiene interesante. A cada persona, a cada personalidad, el tratamiento es diferente. A unos les decís empeorá, inclusive. Sí. Hay un autor que me encanta que es Uraño Paz, que dice, a ver, el uno tiene que empeorar, no tiene que mejorar. En cambio, hay otros que sí tienen que mejorar. Sí, estaba pensando esto de lo que hablabas al principio de la trascendencia, ¿no? Que es como, bueno, poniéndolo en el parámetro que hablamos del mecanismo de defensa como respuesta, esa trascendencia que hablabas hacia la compasión finalmente con uno mismo. Pues también un poco, por lo que entiendo lo que decís, el enagrama finalmente es una forma de no quererte, ¿no? A ver, vos corregime, pero de no querer tener una parte como sos y desarrollar una estrategia, lo que nombrabas, como respuesta de adaptación de ese bebé o niño de supervivencia, ¿no? Entonces, esa trascendencia
¿Vos creés que el enneagrama ofrece ese Sí, camino? sí, porque yo creo que dentro, mira, el otro día uno aprende siempre. Yo por lo menos siempre estoy aprendiendo, ¿no? Y, y dentro de y el otro día justamente hablaba de eso un colega y en la personalidad es como las dos caras de la misma moneda, ¿viste? Es como que está todo. ¿No? De alguna manera tenemos una parte muy oscura y una parte muy luminosa. Para ponerlo en otros términos, una parte negativa y una parte positiva. Entonces, conocer esas dos partes, por ponerlo, por simplificarlo mucho, es muy poderoso porque, claro que sí, yo creo que el ego siempre te va a agarrar, siempre. Siempre te va a agarrar en algún momento, como dicen los españoles que me gusta, te pilla, en algún momento te pilla, porque el estrés en algún momento que tuyo hace que te pille, pero tardás menos tiempo en darte cuenta que te agarró. Decís, ah, bueno, me tomó mi pasión, me tomó mi orgullo, me tomó mi vanidad, me tomó porque las pasiones, digamos, descriptas en el eneagrama, que son 9, están basadas en lo que se llamaron o lo que se llama los pecados capitales, más dos más. Si querés las nombramos, a mí la pasión es como que me parece que es la base, el núcleo, digamos, más neurótico de cada uno, y son la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la pereza. Esas serían las 9 pasiones. Obviamente que cuando decimos pasión en el eneagrama quiere decir una emoción muy fuerte que te toma, podemos decir. La pasión corresponde al centro emocional, es algo que te lleva desde la emoción, ¿no? Eh, y bueno, todos tenemos conciencia de todo esto que te nombré, pero descubrir cuál es la que a vos te lleva, por supuesto, no solamente la descubrís describiendo qué significa para el eneagrama la ira o la vanidad o lo que fuera, sino también viendo todo la descripción de cada personalidad. Y están descritas de una manera muy minuciosa, ¿viste? Como muy con mucho detalle. Hay mucho vocabulario involucrado en describir cada una de las personalidades. Entonces, cuando vos escuchás la tuya desde alguien que te lo enseña, por eso está bueno cuando alguien lo enseña, porque la lectura también es un montón, ¿no? Pero transitar por un espacio donde hay otro que te lo enseñe es también, yo hoy lo tomo como algo muy valioso, porque siempre que el que te enseña tenga un camino recorrido, obviamente, un camino recorrido y doloroso, ¿viste? Porque esto no es, ¿cómo explicarte? Tampoco es que de un día para el otro te sentís bárbaro, no. El tema es ese, es lo que yo te decía antes, aprender a transitar los momentos que no son, que son duros, que son difíciles. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? Esa es la vida también. No, la vida no está solamente. Y a veces hay eneatipos que les tenés que enseñar, no, bueno, transita la alegría también, no te quedes solo en la parte negativa, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay como una exageración, que exageramos nuestra estrategia, cómo hemos aprendido a estar en este mundo, lo exageramos y yo creo que esas exageraciones son las que traen tantas desavenencias también, ¿no? Claro. Y otra cosa que pensaba cuando te escuchaba lo de las pasiones, las emociones, a mí, por ejemplo, creo, mira, que tardé 4 años hasta que yo dije, es este. Porque a veces aparecen las emociones en el diagrama, ah, no, yo soy este, ¿viste? Que pasa eso. Y está todo el grupo, ah, yo soy este. Pero, por ejemplo, como decías, el uno es la ira.
Pero que vos tengas un ataque de ira cada tanto no significa que seas un uno. Entonces, No, no, porque por eso hay que entender qué significa en el claro, eneagrama la pasión de la ira para el uno. Y justamente en el uno, la pasión de la ira corresponde a una ira reprimida, a una ira que se contiene. Vos al eneatipo uno, la ira se la ves acá, se la ves en la exacto. mandíbula. El Claro, tipo la tiene adentro, la ira, pero no la manifiesta y se claro, va acumulando y se convierte en resentimiento. Se resiente esa ira que no sale, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Porque ira, enojo, por llamarlo una palabra más suave que sería enojo, el enojo todos, bueno, a algunos por ahí les cuesta más que otros enojarse, ¿no? Pero, porque bueno, ese es el punto, ¿ves? El enojo es una emoción que tenemos que entender que el enojo como emoción que transita nuestro cuerpo en determinado momento, no tiene que ver con una cosa agresiva, de golpe, no, tiene que ver con que hay algo que me enoja y ese enojo hace que yo tenga la posibilidad y tenga la fuerza para decir basta a algo. Es decir, vas aprendiendo cómo las emociones, cuando vos te enojas, es por algo. Entonces, en vez de igual la emoción del enojo es una emoción muy corporal, muy corporal. A mí me gusta ahí López Rossetti, el médico que dice, bueno, si llegás con enojo a tu casa, primero da una vuelta manzana, ¿no? El claro. enojo es muy corporal y hay que bajarlo, ¿no? Porque, bueno, hay que bajarlo un poco, pero entender que si hay enojo es porque hay algo en tu vida que no te gusta cómo está transitando. O hay Claro. una persona que te hace enojar, o hay algo que vos no querés que eso sea de esa manera, ¿no? Entonces, para eso es el enojo. Sí, sí, vos decís, por lo que te entiendo, sacándolo de la casa, que vos te tengas que hacer cargo de tu enojo vos, no ponérsela al otro, pero como no demonizar estas emociones, No, ¿no? de ninguna manera. Las emociones hay que darles cabida. Emanuel, yo estoy cada vez más convencida de que si las emociones que no se les da cabida, ¿qué quiere decir? Que no la transito, por eso es tan importante el cuerpo, porque el cuerpo es el que sostiene las emociones. El cuerpo es el que a mí me sostiene el miedo, me sostiene la ira o el enojo, me sostiene la tristeza, ¿no? Si no, la emoción te lleva. Entonces el cuerpo sostiene y después, viste, como, y lo importante es el insight que vos podés hacer con eso. Ok, estoy triste, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Por qué estoy triste? ¿Para qué? ¿Qué me viene a decir? Es decir, la emoción necesita un tiempo de maduración. Y una vez que uno le da cabida a la emoción, esto parece tan simple dicho así por mí, tan elocuente, pero no es nada simple. Este es el gran trabajo, Claro. ¿no? Darle esa cabida, hacer el insight que necesitas hacer, porque si no le das cabida, la emoción va a salir por algún lado, o va a salir en el momento que no tiene que salir, o te va a salir con una enfermedad, te va a salir con un cortisol alto. Hoy en día ya tenemos más de un ejemplo que sabemos que las emociones que lo emocional, cuando no lo podemos trabajar, te enfermas. Totalmente. Sí. Entonces, ese es el gran conocimiento. Y lo que pasa es que para llegar a eso tenés que primero, por eso es importante conocer todo el sistema, ¿entendés? No solamente tu eneatipo. Si que alguien venga y te diga, mira, Manuel, vos sos un eneatipo 3, no te sirve de nada, Manuel. Estoy totalmente en contra. Me parece que el eneagrama no fue para nada concebido para que alguien desde afuera, porque vos hiciste un test, te diga, mira, sí, bueno, trabajemos el 3. No, 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 no. Por eso yo creo que el enneagrama también no está tan difundido, porque hay toda una parte que es compleja y hasta puede llegar a ser peligroso, porque el ser humano es muy subjetivo, nuestra subjetividad es muy grande, entonces el ego se convence de lo que, uno se convence de lo que se quiere convencer. ¿Eh? No necesitas mucho más que querer convencerte de algo para convencerte. Entonces,
es de cuidado, es delicado, no es algo, viste, que haces un test y ya está. Igual lo podés hacer, porque el enneagrama, viste, es como que vas, son como capas, y vos podés, es porque es una herramienta muy práctica. A mí me gusta llamarla de autoasistencia. Así la utilicé yo en mi vida, viste, como está ahí. Entonces me pasa, y bueno, voy, veo, miro, tuki, es como que hay algo práctico. Es como, viste, cuando, ahora no se usan más, viste, yo soy una persona grande y he vivido otros momentos que el actual, pero me acuerdo cuando yo era muy joven y se usaban las revistas de decoración. Bueno, listo, si yo buscaba ventanas, abría la revista y miraba ventanas, no miraba el resto, no miraba las chimeneas, los pisos, viste, si quería luz, iluminación, miraba la iluminación, es decir, es un poco eso, ¿no? Vos vas encontrando en los libros y en los manuales, en lo que tengas para estudiar el eneagrama, que me parece que la lectura es clave, y bueno, y leer a Claudio Naranjo es como fundamental, vas encontrando lo que vas buscando. Claro. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Me gusta mucho tu, me voy a sincerar, me gusta mucho tu onda, tu perfil, porque va profundo, porque hace poco lo hablé con David Barba también, viste que el tipo sabe también de diagrama, Uf. claro, y él nombraba esto de que hay que tener cuidado con esta escuela de diagrama que se presenta con el 7 optimista, como y yo te escucho y digo, bueno, no, María, ya habíamos conversado igual un poco por WhatsApp, che, pero hablamos en profundidad o tranqui, yo te dije, no, vamos profundo y trato de no politizarme en las escuelas terapéuticas, decir, tengo esta posición o no, trato de escuchar, viste, de recibir, pero bueno, en esto la verdad que coincido con tu mirada y está muy bueno lo que decís, me parece a mí es una opinión personal, de que es por esta razón que el enneagrama todavía no calza tanto, porque realmente para un estudio como lo que presenta el enneagrama tenés que estar dispuesto, preparado, no es como que decías un test, una sesión suave, ¿no? Es como, che, vas a ver esto, lo otro, te vas a desarmar un poco. Y te vas a desarmar, no te vas, te desarmás, Manuel. Hay Claro, momentos en que hay te desidentificás de tu manera, porque la pasión esta que te domina es un motor, es una motivación muy fuerte. claro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En mi caso, me identifico, no soy, me identifico con un ego 2, con un eneatipo 2, que la pasión es el orgullo. Bueno, es como que ese orgullo hace que vos te sientas un poco mejor que el resto. Claro. Como yo soy un poco mejor que los demás, por decir, por ser humilde. Sí, sí, En realidad, cuando el ego está pum para arriba, claro, ¿no? Es un ego muy descalificador. claro. ¿Eh? Cómo esa pasión del orgullo se presenta con mucha seducción, Mirá, siendo muy seductor, mirá vos. siendo muy agradable y muy amable con con todos y además con una postura de acá estoy yo. Vos imaginate que esa motivación es fuertísima, a mí me ha servido un montón laboralmente, Claro, pero totalmente. cuando vos empezás a trabajar ese orgullo y te empezás a dar cuenta que ese orgullo te lleva a no darte cuenta que vos tenés problemitas como todo el mundo y que vos tenés necesidades, que necesitas que los demás te ayuden, porque el ego 2 no le cuesta pedir ayuda, porque por el tipo se siente más que el resto. Entonces le Claro, cuesta pedir ayuda, pero como necesita, va a manipular para conseguir lo que quiere. Y va a tratar de estar para el otro y de ser útil para el otro y de solucionarle la vida al otro. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de que ese orgullo me llevaba a mí a seducir en momentos que no tenía ganas de seducir, o a embarcarme en situaciones que no tenía ganas, pero que mi ego me llevaba, bueno, lo empecé a frenar.
Y cuando claro, vos empezar a frenar esa seducción, esa forma agradable, qué sé yo, decís y te quedás como sin motivación, porque es una motivación muy fuerte la que te da la pasión, la que da la pasión a cada eneatipo. Se llama motivación deficitaria, porque finalmente no te lleva por buen camino, pero te sirve. Es funcional al ego. Y de alguna manera lo que uno va buscando en la vida es ser cada vez más fiel a él mismo, no al ego. Uno, es como que lo que podemos decir es que uno es mucho más que una personalidad, uno es mucho más que una manera de ser. Entonces, a veces ese ego no alcanza, no te alcanza, te das cuenta que te trae problemas, de que no te hace estar tranquilo y feliz, porque te meten problemas todo el tiempo te meten problemas. Te saca también de los problemas, pero también te meten problemas. Entonces hay que buscar un intermedio, una manera intermedia de funcionar, te estoy hablando muy a nivel personal, como yo lo he vivido, una manera intermedia donde decís, bueno, acá lo bajo, pero después ya empieza a salir un poco más naturalmente, ¿no? Pero hay un trabajo consciente, eso es lo que te quiero decir. Uno claro. conscientemente dice, no, bueno, paremos con mi ego, con este orgullo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice algo, el 2 es muy dependiente de los vínculos, muy dependiente emocionalmente y además bastante susceptible. Entonces, cuando alguien te dice algo que tu orgullo queda estrolado, bueno, ahí es donde hay que pararse y decir, no, bueno, para, es mi ego, esto no es para tanto. eh, Al final, sí, porque, ¿por qué no? Si te dicen algo que te hiere, ¿y por qué no? Y sí, tengo problemas como todo el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo puedo ser una persona necesitada y con dificultades? ¿Se entiende? Pasa que al 2 se le juega siempre el amor, que no lo quieren. Entonces es muy, porque cuando te pegan en la pasión, eh, digamos, Manuel, cuando es muy doloroso, no es que es gratuito, es Sí, 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 recontra doloroso. claro. Te tocan Entonces el ADN. te tocan, es como que te metieron el dedo en la llaga, ahí va, tú. Entonces, lo que a mí me enseñó el enneagrama es a bancarme ese dedo en la llaga. Es decir, bueno, ok, esto es lo que hay, ¿cómo hago? ¿Cómo saco de a poquito, por poner un ejemplo, por ponerlo en palabras así fáciles, ¿no? Saco el dedo, lo corro, voy pasando un poco una gasita con un no, como que empezás a encontrar maneras de que esos dolores vayan aflojando. Sí. Me quedo pensando muchas cosas porque de esto que decís, lo que hablábamos antes, esta riqueza del enagrama, de esta profundidad, interioridad intelectual, espiritual, y todavía me resuena, María, lo que dijiste de, bueno, por eso todavía el enagrama no, no, no llega con tanta fuerza, igual se conoce bastante, pero con la riqueza que tiene para aportar, uno podría decir, bueno, está para involucrarnos más, pero Y bueno, pero porque el trabajo es individual, Manuel, acá. El trabajo es individual. Si la gente no se involucra individualmente, no es un trabajo. Es individual en el sentido, se puede hacer grupal, obviamente, pero el trabajo es de uno, ¿viste? El enneagrama fue concebido para eso, para hacer un propio trabajo personal, para reconocer que no somos tan geniales, que no somos tan bárbaros, que tenemos muchas cosas para mejorar. Y bueno, viste, no sé si hay una conciencia de que de verdad tenemos mucho para evolucionar todavía. Y no sé si hay esa conciencia. Yo creo que por ahí cada vez más. Yo soy una persona que estoy parada dentro de una idea optimista en ese lugar, ¿no? Creo que hoy día estamos mejor de lo que estábamos hace millones de años atrás o un montón de años atrás.
igual es viste, es como un sub y baja, es como que subís, bajás y bueno, pero creo que la tendencia es siempre para arriba, ¿no? Pero bueno, el mundo no estaría como está si fuéramos tan buenos los seres humanos. No somos de base tenemos todo, ¿viste, Manuel? Esa es mi idea, mi sensación, que tenemos todas las posibilidades. Eso es un poco también, es lo que dice el eneagrama, ¿no? Y está en nosotros qué desarrollamos y qué no. Y es complejo, porque los seres humanos somos recontra complejos. Por eso el camino es muy personal. Yo cuando yo doy talleres, por ejemplo, me gusta dar talleres con pocas personas, como algo muy personalizado. Pero esto es lo que a mí me pasa, ¿no? Hay otras personas que de pronto les gusta más algo mucho más grande y tienen esa capacidad también. A mí me gusta más intimista, más trabajar con las personas, ir acompañando en este proceso de ir encontrándose y ayudando también a que se vean, ¿no? Pero yo lo hago desde mi lugar. A mí me parece que está bueno también cuando uno va con diferentes maestros, ¿viste? Otros que te enseñen de otra manera, ¿no? Porque todos son canales, es como son puertitas que se van abriendo, depende cómo te lo digan, cómo contactes con esa persona, qué feeling tengas, me parece que, viste, yo soy de esa idea. Por eso a mí tampoco voy a ser un poco disruptiva, tampoco me entusiasman mucho, viste, estas como escuelas que te dicen, bueno, 2 años. Ajá. No, un camino más, es un camino más de ir, viste, un poquito por acá, un poquito por allá, escuchando a uno, escuchando a otro, ¿no? Y uno siempre sin perder de vista el propio criterio, que es fundamental, ¿no? El- ¿Cómo te hace sentir eso? Por eso es tan complicado para mí. Sí, sí, sí. Sí, y claro, también desarmarse. No sé cuánto queremos, María, las personas. O sea, nosotros porque, bueno, vos hace mucho tiempo estás en esto, yo intento mirarme un poco, pero quiero decir, desarmarte puede ser muy costoso. Sí, mirá, yo pago los platos rotos con estas estrategias, pero bueno, estoy, ¿viste? Como que te tiene que pasar algo, ¿no? Para que vos... Y eh, bueno, sí, porque viste que el dolor el dolor o es una muy buena manera, ¿no? Cuando algo te duele mucho es una muy buena manera de evolucionar. Eh, Igual lo que yo te quiero decir con esto es que, con todo esto que venimos hablando, Manuel, es que no es el único camino, hay otros caminos, y me parecen súper válidos también. Hay otras maneras de ir, de conocerse y de evolucionar. Cuando digo evolucionar, que es una palabra que a lo mejor suena, viste, desarrollo personal, son todas palabras bastante como, uff. Digo, para mí es como, a ver, poder transitar la realidad objetivamente, lo más objetivo posible, claro. lo más objetivo. De eso se trata, poder ser muy objetivo, dejar, es decir, todo lo que exagero, aflojarlo, todo lo que me falta, agrandarlo. Es como, viste, es eso, finalmente. El Claro. desarrollo personal es poder tener la capacidad. El autoconocimiento, el desarrollo personal es tener la capacidad de entender y de percibir lo que te pasa a vos y finalmente también lo que le pasa al otro. Es eso. Claro, hasta donde se pueda o te permita la persona. Y sí, finalmente sí, es eso. Es entender bueno, cómo lo que sentís, lo que te pasa, no negar que te hace daño. Muchas veces negamos, ¿viste? No, bueno, te haces el fuerte, te haces el no sé qué y después lo pagás en algún momento. O Claro. exagerás cosas, ¿viste? No, ser realista, ¿no? Ser realista, objetivo. Bueno, bastante difícil, el trabajo es Sí, bastante no, arduo no. para esta mente humana. Tremendo, ¿no? Qué bueno está lo que decís, María, de ser objetivo, porque es así, porque las emociones y el eneatipo nuestro nos va llevando justamente
a hacer un escenario catastrófico, a exagerarlo, a reducirlo, sobre todo a exagerarlo, no a agrandarlo, o a escondernos. Yo me quedaba con esto de lo que vos contabas del enneagrama 2 y todo lo oculto. Por eso a mí me parece tan interesante el enneagrama, porque uno, por eso a mí me encanta, ¿viste? Porque uno tiene una idea de quién es. A mí cuando me dijeron mi enneatipo por la primera vez, yo le dije, estás diciendo cualquier cosa. Y creo que ¿Vos un con poco qué, te puedo preguntar con qué eneatipo te bueno, identificás? yo sí, te lo cuento, me identifico con sí, con el 6 pero contrafóbico. Bueno, ahí te voy a decir algo que hay un concepto que me gustaría aclarar, porque vos dijiste siempre hay un contrafóbico. El único que tiene la contrafobia es el 6, Ahí porque va, la contrafobia tiene que ver con el miedo. claro, Digamos, esa pasión que domina al eneatipo 6 es el miedo. Y el miedo se manifiesta en todos nosotros de dos maneras. Hay un miedo fóbico y un miedo contrafóbico. Es decir, fóbico, que es que si pasa algo, salgo corriendo, para hacerlo simple. lo Por ejemplo, fóbico, las claro. fobias, por ejemplo, una fobia a los gatos, que es la más común. Tengo una amiga además que es fóbica a los gatos. Eso es salir corriendo. O la contrafobia es algo temerario, es ir contra el miedo, voy contra el miedo con fuerza y lo enfrento, pero con fuerza, de manera temeraria. Por eso en el eneatipo 6 se da el contrafóbico, que es el de instinto sexual, porque cada eneatipo tiene tres maneras de manifestarse: con instinto de conservación, con instinto social o con instinto sexual. Ahí El va. contrafóbico es el sexual. Ahora, y que además en el eneatipo 6 se dan muchas diferencias, porque el 6 es el eneatipo que tiene más diferencias entre esos tres subtipos, entre el conservación, social y sexual. Ahora, todos los eneatipos tienen un contratipo. En el caso del 6 el contratipo es el sexual. Tal ¿Está cual. bien? Pero, sí, como que Que es contra... el contrafóbico, es Claro, sexual, contrafóbico, todo es lo mismo y contratipo. Podemos decir que esos son como tres sinónimos del sexual, 6 sexual. Los otros eneatipos no tienen el contrafóbico, tienen el contratipo. El contrafóbico es un término bien del miedo. claro. ¿Está bien? Ahora, el resto tienen un contratipo, es decir, de esos tres subtipos, por ejemplo, el 2, subtipo conservación, subtipo sexual, subtipo social. De esos tres, hay uno que es el contratipo, que es como que va en contra de la pasión, entonces es más difícil encontrarte. En el caso del 2 es el conservación. El 2 conservación es el -2 de los tres 2. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, en el último tiempo, te diría en los últimos año y medio, 2 años, en mis talleres de entrada hablo de los subtipos. Es como que metí subtipos de entrada. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta con mi experiencia de tantos años de dar talleres que hay mucha gente que no se encuentra en un eneatipo porque es el contratipo del eneatipo, porque es el que menos se parece a ese eneatipo. Entonces, ahora es como que hay un pantallazo, ¿viste? Yo si te doy un taller inicial, yo en general mis talleres duran más o menos 3 meses, después hacemos otra parte para todos los que quieran seguir con otras combinaciones y digamos, otra información, pero de entrada hablo de los subtipos, porque me he dado cuenta que es muy importante, porque lo más importante es una buena identificación. Para empezar un trabajo que vos te puedas identificar bien, está bueno. Y después ir desidentificando. El otro día un colega me decía, no, porque el ego, porque hay que tener cuidado, sí, porque empezamos a tratar de ser un buen ego 2 o un buen ego 6. Claro.
¿Entendés? Sí, Entonces, sí. no es la idea. A ver, la idea es abrazar a tu manera de ser, pero bueno, ponerle un límite. Claro. ¿Qué sé yo? O Darte iluminarlo un cuenta poco. que tenés Claro. otras maneras de que podés ser. Sí, 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 sí. Bueno, eso justamente lo interesante, estas dinámicas, ¿no? Que te hablaba de todos estos movimientos que el enneagrama trae, porque a veces, no, no, son 9 personalidades, no, pero son un montón de movimientos, de dinámicas que hay que entender, que tardás tiempo. Me encantó lo que dijiste, o sea, esto es a mí en lo personal, que venga alguien y te diga, no, a vos te veo en el... No, para que es un estudio re profundo. Pero bueno, evidentemente hay gente que sabe, que trabaja hace mucho con esto y que ve con mucha claridad. Ya te digo, a mí me han dicho así y yo tardé años, María, en decir, che, loco, sí, es así, porque ni yo mismo me lo... Es más, cualquiera vas de mi círculo, María, y vas a decir, no, Manuel, miedo, no, todo lo contrario. Es que justamente, ¿viste? Y eso es lo Vos sabés, interesante. vos Claro, sí sabés. sí, ahora sí, ahora sí. Pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? De descubrirte, conocerte y decir, ah, mirá, lo que te pasa de fondo es esto, lo que te domina es esto. Creo que eso, el enagrama es de las herramientas más grosas, ¿viste? Más zarpadas. Y sí, yo también creo lo mismo, de verdad. Por eso Sí, sí. es como que con el tiempo yo empecé a estudiarlo en el 2002, hice muchos talleres con muchas personas distintas, leí mucho también, y empecé a darlo es decir, después de trabajar tantos años yo me casé muy joven, por lo cual muy joven me casé, tuve mis hijos, después empecé a trabajar, siempre trabajé igual desde muy chica, pero empecé a trabajar, viste, bueno, la vorágine tengo 4 hijos, si se necesita mucho trabajo para ganar plata, para mantener una familia, ¿no? Y cuando en el 2002 empecé a estudiarlo, o lo encontré, y no lo solté más, o él no me soltó, como quieras, y después es como que, bueno, cuando dejé de trabajar en una empresa grande y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me dediqué a estudiar, primero hice psicología social, después empecé a dar talleres tipo en el año 2013, y después, o creo que un poquito antes, en el 2011 empecé, pero después dejé porque certifiqué como coach. Dije, no, voy a ampliar esto y certifiqué como coach. He cambiado un montón de maneras porque eso también, ¿ves? Es decir, no es lo mismo cuando uno empieza a dar un taller que después, pero en algún momento uno tiene que empezar. Entonces, está bien, pero siempre desde un lugar de mucho respeto, ¿no? De, bueno, esto es lo que sé, esto es lo que puedo darte, Claro. porque es una herramienta compleja. Tiene muchas complejidades. Sí, 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 sí. Ya te digo, como tan compleja como es el ser humano, ¿no? Que somos, yo creo que eso, ¿no? No. Es raro porque a la vez que somos muy complejos, también somos muy básicos en algunas cosas, ¿no? Tenemos una manera de funcionar de lo más particular, ¿no? Porque podemos decir eso también. Somos Sí, bastante bueno, básicos. claro. Que es parte de lo complejo que somos, esa combinación nos complejiza también, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, María, antes de cerrar, quería preguntarte, para no quiero robarte mucho tiempo, pero hay una persona que se llama Gurdjieff, ¿puede ser? Sí, sí, Gurdjieff. Yo leí que es un maestro, pero ¿qué importancia tiene él en el Mira, desarrollo? él tiene mucha importancia en la historia del enneagrama porque eh, lo que dicen, porque, viste, tampoco eh, hay como bastante misterio dentro de todo esto, viste, porque viste, hay gente que Sí, te dice, bueno, no, es una sabiduría ancestral. De alguna manera es cierto que es. ¿Por qué? Porque lo ancestral de esta sabiduría es el para hablarte de Gurdjieff necesito primero meterte estos bocadillos. Lo que es ancestral de esta sabiduría es que esto tiene que ver con preguntas, con
con una pregunta que se ha hecho el ser humano, que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, de una manera de poder entender el ser humano, ¿no? Y es que uno va a encontrar adentro de uno lo que le falta. Esa idea de que uno va a encontrar adentro de uno el problemita, lo que le falta, lo que no tiene o lo que tiene, es la base. No es que lo vamos a encontrar en un Dios externo. Igual es compatible, porque yo puedo creer en algo superior y creer en Dios, pero digamos que acá lo que el enneagrama postula es que es adentro nuestro que vamos a encontrar aquello que nos falta. Y esto es algo que lo postula el ser humano desde hace muchísimos años. Es decir, lo encontrás ya en el templo de Delfos, dice conócete a ti mismo, lo dice en el templo de Delfos allá en Grecia, es decir que estos son, esto se viene gestando, ¿no? Y ya te digo, y está basado en los 7 pecados capitales, que en realidad eran 8 cuando los trae Evagrio Póntico, que es un monje del desierto en el año 300, que él se va, en esa época se llamaban así, padres del desierto, se iban estos monjes, se recluían en la soledad para poder internalizar y meterse adentro de ellos y ver qué salía. Y este Evagrio Póntico aparece con lo que se llamaron, creo que los 8 vicios del alma, que después en su momento los redujeron a 7, porque bueno, también hay toda la parte práctica del tema que, bueno, la iglesia dijo, no, en vez de 8 somos 7, son 7 y son estos. Claro, Y el eneagrama agregó 2 más. Uno lo desdobló, que es la soberbia, lo desdobló en orgullo y vanidad, y agregó el miedo, porque el miedo no era un problema en esa época, porque al contrario, les venía muy bien esto del temor a Dios, era bien visto. claro. Esto te lo cuento, es como que lo puedes leer en cualquier lado, ¿no? Yo tampoco soy una experta en toda esta historia que viene a decir que ahí, ¿cómo aparece Gurdjieff? Gurdjieff aparece, yo creo que en el año como 60 es donde él es un armenio buscador del sentido de la vida, que él era un buscador y como buen buscador armaba como grupos de estudio y tenía un sistema que él armó que se llama el cuarto camino. Eso es de esa época de Gurdjieff. Y hacían como grandes, y tenía como sus seguidores, seguidores que lo seguían a donde él iba, y dicen que Gurdjieff en una de estas idas a Oriente, trae de Oriente, específicamente de una comunidad sarmouni que es de los sufíes, ahí él encuentra este símbolo, Ujú. así como lo ves, este símbolo. Bueno, él se fascina con ese símbolo. Se fascina y dice, este símbolo puede explicar cualquier cosa. Yo puedo, viste, como que eran épocas donde además la filosofía con la geometría sagrada, había todo estaba como el hombre de alguna manera para explicar algo filosófico utilizaba una figura geométrica. Y de hecho, yo estudié muchos años con el padre Bradley, un padre jesuita argentino que ya no está más con nosotros, en este plano por lo menos, eh, y él decía, y yo lo he leído en otros libros también, que este símbolo formaba parte de uno de los sellos de Pitágoras. Es Ah, decir, que hay como una historia que está ahí dando vuelta, que inclusive hay sí, una sí. autora mexicana que se llama Píncola Estés, y no me acuerdo el nombre ahora, bueno, no me voy a acordar el nombre exactamente, que ella escribió un libro que dice de dónde salió el eneagrama y varias de estas cosas que te cuento también están en su libro. Gurdjieff se fascina, agarra ese símbolo y él empieza a trabajar con el símbolo, pero no desde el eneagrama, sino no como un enneagrama, como lo trabajamos nosotros ahora, sino como que es un símbolo que a él le servía para explicar cualquier cosa, inclusive la personalidad humana, pero en todo el símbolo explicada.
Y uno de los discípulos de Gurdjieff se llamó Oscar Ichazo. Oscar Ichazo es un boliviano, chamán, psicólogo boliviano, que falleció en el año 2022, no hace tanto tiempo, o 2021, que él toma el símbolo y él es el que describe en el símbolo lo que él llamó las 9 fijaciones del ego. 9, ¿por qué? Porque este símbolo tiene 9 puntas, nada más que por eso. Y ahí puso los 9 vicios del ego. Y que finalmente fueron las fijaciones, lo que llamamos en Enneagrama como concepto las fijaciones. Y a Ichazo se lo pasa a Claudio Naranjo. Y finalmente Claudio Naranjo es quien describe, comparándolo con haciendo una comparación, tomando como base el DSM-4, que es un manual de psiquiatría, las 9 personalidades. Es decir, que Gurdjieff tuvo en la historia del eneagrama, primero que además el eneagrama tiene mucho de este trabajo grupal que tiene que ver, bueno, con el cuarto camino y demás. Hay cosas que se han tomado para el trabajo con el eneagrama de ahí, pero digamos que tiene como lo que dicen es que él encuentra este símbolo y que ya empieza a trabajar con este símbolo allá por el año 60. Y en el año 69, 70 es cuando, por eso te digo, estás hablando muy cercanamente, 1970, ahí se empiezan a describir las 9 personalidades y ahí Claudio Naranjo, que es chileno, se va a Berkeley, Estados Unidos, y allá hubo todo en el año 69, toda una movida muy grande con todo el tema de trabajo espiritual y trabajo chamánico y con hongos y con un montón de cosas. Y él allá en Berkeley es donde empiezan a trabajar y de ahí de Berkeley es donde salen un montón de discípulos de Claudio Naranjo, que son los que empiezan a escribir, que son Sandra Maitri, Helen Palmer, Rizzo, Richard Rizzo, y bueno, y otros muchísimos más que de alguna manera han ido escribiendo y le han colocado, y le han colocado, no sé si es la palabra, han aumentado ese conocimiento con más descripciones y de qué manera lo hacían con grandes paneles, ¿eh? Trabajaban con mucha gente, viendo de qué manera la gente se comportaba, separándolos por eneatipo. No, no, como que haciendo un trabajo grupal muy importante y de observación, y de esa manera se fueron escribiendo y describiendo y escribiendo las 9 personalidades. Y bueno, y esto empezó a funcionar como sistema. Empezó a funcionar y bueno, y cada vez de alguna manera se conoce más. Totalmente. O sea, que bueno, es parte del trabajo de la Asociación Argentina de Enagrama, en la que sos parte, ¿no? Y sí, es parte de las... Bueno, por eso, como no hay un estudio formal de este sistema, vos no lo tenés no hay no depende de un ministerio de educación, no hay algo formal, no me acuerdo cómo se llama, como cuando algo está inscripto y tiene una enseñanza formal, como no existe. Bueno, en su momento se armó la Asociación Global, la International Enneagram Global International, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se dice en inglés, pero es la Asociación Internacional de Enneagrama. Y después hay varios países que también tienen asociaciones. Y nosotros tenemos la fortuna de tener la asociación desde el año 2008 por varios entusiastas del Enneagrama que se juntaron y dijeron, bueno, armemos la Asociación Argentina. Y la Asociación Argentina o la Global o cualquiera tiene como finalidad, bueno, agrupar entusiastas del Eneagrama, darles un marco, darles un paraguas, por supuesto que hay un estatuto, hay una visión, con la idea de, de darle un marco ético a esta herramienta que se utilice para, obviamente, para el bien, porque podés manipular mucho a través de esta herramienta también. Puedes manipular desde cualquier, es decir, conociendo al otro por ahí es más fácil. Entonces,
Es una herramienta de cuidado desde mi punto de vista. Y lo que te quiero decir con esto es que es una herramienta viva, es un sistema vivo, porque hasta el día de hoy, de hecho, hacemos congresos y convocamos personas estudiosas del eneagrama que vienen a contarnos lo que descubrieron o alguna relación que vieron con respecto a algo, o ya a esta altura hay mucha articulación entre eneagrama y constelaciones, vos lo sabés, empieza a haber articulaciones entre eneagrama y astrología, todo desde el lugar de conocer, de bueno, de enriquecer esta herramienta. Por eso decimos que es una herramienta viva, donde todavía falta, bueno, siempre se está. Yo hasta el día de hoy tengo autores nuevos que compro libros de autores nuevos y bueno, algunos me parecen geniales, otros me parecen que es una copia de otros, pero siempre aparece algo que enriquece este saber, ¿no? Que tiene que ver con nada más ni nada menos que la descripción de cómo es la condición humana, cómo somos los seres humanos, ¿no? Claro, sí. Bueno, sorry que la alargué con el tema de No, Gurdjieff, no, pero no. me parecía interesante como, bueno, para poner un poco de luz en esto de que por ahí te dicen es una sabiduría ancestral. No, no, no estaban escritos en la época de Evagrio Póntico las 9 personalidades, ni los 29 subtipos, ni nada. Al contrario, en esa época eran saberes que se iban pasando, por eso existe la palabra maestro porque eran saberes que se iban pasando de boca en boca. Y de hecho, Claudio Naranjo no quiso escribir de entrada, porque le parecía que algo que se tenía que pasar de boca, de maestro a alumno. Y cuando empiezan a escribir, bueno, él se enoja un poco, porque dice, bueno, y bueno, qué sé yo, en algún momento esto explotó. Esto en Estados Claro. Unidos explotó, viste que Estados Unidos, bueno, tiene esa capacidad de tener mucha Explotar. Sí, gente, mucha plata, y entonces todo explota allá. Y es sí, lo que sí, sucedió. sí, totalmente. Bueno, de hecho, como decía recién, Claudio estudió mucho allá, desarrolló muchas cosas en Estados Unidos. Porque también hay mucha gente interesante en Estados Unidos que se contrapone a la cultura explotadora con la que Claudio laburó. Y bueno, donde él estudió, Berkeley que En hicieron todos esos Berkeley, sí. estudios, claro, con todos esos estudios con plantas. Y eh, sí, todas esas cosas que hay, sí, un montón. Como que todo este conocimiento, María, nos engloba a todos los humanos, ¿no? Porque Claudio hasta estuvo con otras culturas. Eso me parece fascinante, porque del Y bueno, enneagrama en sí, él incorporó mucho el tema, el budismo claro, una posibilidad de, bueno, de trabajar este tema bueno, la meditación, ¿no? Para calmar la mente, ¿no? Para dejar espacio, ¿no? Porque eso se trata la meditación, dejar espacio para que entren otras cosas, ¿no? Para no estar tan contaminado de tanto pensamiento y de tanto todo, uno es como, ¿no? En cambio, la meditación te baja, y sí, él utilizaba la meditación y utilizaba la Gestalt, ¿no? Esta cosa un poco confrontativa, como diciendo, bueno, a ver, despabilemos un poquito al ego, ¿no? claro. Esta cosa gestáltica que tiene que ver con algo, no estoy muy empapada de lo que es la Gestalt, pero sí de un poco el trabajo así con un trabajo como fuerte, ¿no? Que te un Te poco sacude. te sacude, te sacude. Y él trabajaba mucho con eso, con el sacudir el ego. Sí, sí, totalmente. Bueno, María, muchas gracias. Esta parte final me dejaste muy sorprendido, helado con tu saber, porque me parece muy interesante lo del origen, porque hay como un... Me encanta el misterio que se teje alrededor, como que hay gente que dice esto, lo otro, no se sabe bien. Gurdjieff aparece como un ser medio extraño y estás empapada de ese saber, así que gracias por compartirlo, de verdad, de todo corazón, gracias por este tiempo que compartimos, que nos hemos abierto a la gente, el público abierto, y bueno, a seguir creciendo en esto. Para mí fue un placer escucharte, de verdad, te lo agradezco un montón. Me parece que tenés un saber, una experiencia sobre todo, ¿no? Que un poco en esta charla, un poquito, así aunque sea, se abrió y bueno, te lo agradezco profundamente por tu tiempo, tu sabiduría,
tu saber, tu entusiasmo y tu entrega a la charla, que eso es lindo también, ¿no? Porque a veces hablas con alguien y no, no me ha pasado, pero lo noto. Sí, sí, charlamos, pero no charla, ¿viste? Vos decís. Y creo que no pasó acá, ¿no? Y por eso te lo agradezco. No, yo te agradezco a vos, Manuel. Ojalá que no sé, que nos escuchen y que les sirva a alguien, ¿eh? Sí. Porque de eso se trata también, que sirva, que sea, sea útil y nada, y hablar, viste, de lo que a a uno le apasiona, es como, resulta muy, muy gratificante. Así que te agradezco mucho a vos y a todos los que nos van a escuchar. Si te quieren encontrar para hacer un taller con vos, conocerse, hacer sesiones también en Enagrama. Hago sesiones personales de enneagrama y coaching. Trabajo con entrevistas específicas, de typing, hay un test muy interesante que hizo una colega que se llama TechMe. Tengo distintas maneras de abordar, dependiendo un poco lo que está buscando la persona. Para aprender enneagrama, me parece que está bueno hacerlo en forma grupal. Doy talleres de enneagrama donde siempre con no mucha gente, no más de 10 personas por grupo, porque así me gusta trabajar, prefiero. Así que si me quieren encontrar, no tengo una página, sí tengo un Instagram que es Enneagra María Paz, como suena, como Enneagram María Paz, todo seguido. Estoy en Instagram y bueno, cada tanto pongo cosas, hay bastante información en el Instagram y bueno, tengo que ponerme a trabajar un poco en eso también porque a veces en la vorágine del día a día queda un poco Es sin difícil. trabajar, ¿no? Pero sí, doy talleres y ahora acabo de terminar los últimos talleres de este año y empiezo ya seguramente entre marzo y abril. Ya pueden encontrar la información en enero, ya generalmente enero, febrero ya está la información en mi Instagram. Lo voy a agregar al video para que la persona si alguien no te conocía, Dale, me quiero interiorizar en el tema, dale, te muchas pueda gracias. contactar sabiendo que sos una persona con vasta trayectoria, más de 20 años de conocimiento y también que hace mucho trabajas Y con me gente. gustaría agregarte que está Sí, bueno también, que me parece importante, y es que únicamente la global, es decir, la que está en Estados Unidos, puede acreditar tu trabajo, ¿no? Es decir, hay profesores acreditados por la idea global en diferentes partes del mundo. Y en el caso de la Argentina, yo estoy acreditada por la idea global. Obviamente eso no quiere decir que hay un montón de maestros que saben un montón que no están acreditados por la idea global. Pero bueno, siempre tener ese aval bueno, te da como un marco no sé, de confianza. institucional, de Claro. confianza, como de que saben que para acreditar en la global tenés que cumplir determinados hitos, determinadas horas de trabajo, determinadas horas de haberte preparado para poder dar este conocimiento, ¿no? Así que bueno, me parecía que No, estaba sí, bueno sí. agregar ese comentario. Y está bueno porque reduce también el riesgo de que alguien con buenas intenciones quizás, pero Totalmente. como dice el dicho, ¿viste? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, bueno, reducir ese riesgo, que por lo menos alguien acreditado por la institución oficial más conocida de este tema, por lo menos no va a hacer cualquier cosa, porque es una herramienta, como decíamos, muy rica y esa riqueza hay que saber administrarla, como todo. Así Bueno, es. María, gracias nuevamente. No tengo más que decir que A gracias. vos, Manuel, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien. Saludos.